Me pongo en manos de Dios. Los últimos tiempos del pontificado de Pío X fueron de grandes dolores en distintos campos. Con gran serenidad y entereza supo aceptar las cruces que Jesús le ofrecía. En el invierno de 1913 murió de un ataque de parálisis su hermana mayor, Rosa Sarto. Ella había pasado con su hermano casi toda su vida. A los 17 años, cuando él era coadjutor de Tómbolo, ella fue a cuidar de su casa, y después le acompañó también a Salzano. En los años en los que él fue vicario general de Treviso y obispo de Mantua, su hermana se volvió a vivir con su madre, a la que cuidó hasta su muerte. Después fue a Venecia con sus dos hermanas más jóvenes y con su sobrina, y todas vivieron con el entonces patriarca. Cuando fue elegido papa, las cuatro trasladaron su residencia a Roma, donde vivieron en un pequeño apartamento no lejos del Vaticano, llevando una vida consagrada a la caridad y las buenas obras. Grande fue el dolor del papa ante el fallecimiento de su hermana. De todas partes le llegaron telegramas en los que le manifestaban la parte que todos tomaban en su dolor. Estas pruebas de amor filial fueron para él un gran consuelo. En la primavera de este año de 1913, la salud del Papa ofreció motivos para preocuparse. A un ataque de gripe que le debilitó en extremo, siguió una recaída con síntomas de bronquitis. Pero él no perdió su ánimo ni el vigor de su inteligencia. Cuando los médicos le decían la obligación que tenía de cuidarse y la responsabilidad que tenía ante el mundo, él no dudaba en responderles: ¿y no habéis pensado en la mía delante de Dios si no tengo cuidado de su Iglesia? Un nuevo golpe había de lastimar a Pío X por las penalidades que atravesaba la Iglesia en México. Cuando en los primeros meses de 1914 se enteró de que los obispos de México, para escapar de la matanza de los bandidos, se veían obligados a tomar el camino del destierro, mientras el anciano obispo de Durango era condenado a barrer las calles, los rasgos del angélico papa adoptaron una expresión de profunda tristeza. Alguien que le vio aquellos días en la Basílica Vaticana escribía: la silla gestatoria avanzaba lentamente, llevando al papa por encima de la multitud. Su faz era triste y dulce. Su alma, alejada de toda pompa y esplendor, parecía perdida en la contemplación de la distancia que separa las cosas de la tierra de las del cielo, mientras su mano bendecía a diestra y siniestra. La tristeza se hallaba impresa tan profundamente en su rostro pensativo, que parecía que ninguna sonrisa pudiese volver a iluminarlo jamás. De pronto, un movimiento de la muchedumbre obligó al papa a detenerse. Como si despertara de una contemplación ultraterrena, levantó el rostro meditabundo y se inclinó hacia adelante. Una sonrisa de suprema dulzura y bondad, como rayo de sol en un cielo invernal, iluminó por un instante aquellos rasgos tan tristes. La preocupación de Pío X se extendía a la situación de Europa. Por testimonio de Merry del Val, sabemos que 2 años antes de estallar la Gran Guerra, conocía Pío X su proximidad y características. En las audiencias ordinarias que a lo largo de estos 2 años tuvo el secretario de Estado para despachar los asuntos oficiales, el Papa le habló con frecuencia y seguridad de la tormenta que iba a descargar sobre Europa. Las cosas van mal. No lo digo por esta expedición a Libia, ni por el conflicto local de los Balcanes. Las cosas van mal. Estallará la guerra grande. Y el 30 de mayo de 1913, cuando el doctor Bruno Chávez, embajador del Brasil, fue relevado de su cargo, Pío X, que le estimaba mucho y le hablaba con gran confianza, en la audiencia de despedida le dijo: «Usted es afortunado, señor ministro, pudiendo retornar a su casa de Brasil. Así no será testigo de la guerra mundial. ¿Su santidad se refiere al conflicto de los Balcanes? Los Balcanes son el comienzo de una gran conflagración
que yo soy impotente para impedir, y a la cual no podré resistir. Así veía el horizonte Pío X antes de que se desencadenara la terrible guerra. El 25 de mayo de 1914, el Papa tuvo el último consistorio. Ninguna amenaza de guerra, al menos aparente, parecía oscurecer el horizonte de Europa. Sin embargo, en la alocución dirigida aquel día al Sacro Colegio Cardenalicio, tomando como argumento la cruz de Cristo, única fuente de salvación y de paz para la humanidad atormentada, pronunció estas graves palabras: «Hoy más que nunca hay que buscar aquella paz, cuando asistimos al frecuente espectáculo de unas clases hostiles a otras, de unos pueblos hostiles a otros pueblos, y por las discordias cada vez más encendidas, vemos nacer de pronto horribles luchas. No faltan hombres insignes por la experiencia y autoridad, que tomando a pecho la causa de los estados y de la humana sociedad, elaboran planes en el intento de impedir las desgracias de los motines y estragos bélicos, buscando con afán para su patria y para todos los pueblos los ininterrumpidos bienes de la benéfica paz. Óptimo propósito, en verdad, pero poco fecundo en resultados, si no se realizan a la vez todos los esfuerzos posibles para que la justicia y la caridad arraiguen profundamente en el alma humana». No pasaron 60 días cuando se vio la terrible realidad. El abandono de todas las normas de caridad y de todo principio de justicia entre los hombres había envenenado la vida, y nadie parecía advertir que Europa se lanzaba hacia un gigantesco y homicida choque entre los pueblos, porque estaba falta de una sola cosa: de Dios. Pío X, que vivió siempre en medio de su pueblo, había visto surgir el materialismo ateo, había seguido su desenvolvimiento, y sabía que tarde o temprano daría sus amargos frutos, como ya lo había advertido desde su primera encíclica, advirtiendo que querer la paz sin Dios es absurdo, porque de donde Dios es alejado, se destierra también la justicia, y si se quita de en medio la justicia, es inútil alimentar esperanza de paz. El 28 de junio, la prensa de todo el mundo, en grandes titulares, daba la terrible noticia del asesinato político en Sarajevo del príncipe Francisco Fernando, archiduque heredero de la monarquía austrohúngara, y de su esposa. Este crimen fue un golpe durísimo para el sensible corazón del Papa. En sus clarividentes previsiones advertía que la chispa no tardaría en desencadenar una terrible guerra que arrastraría pueblos y naciones enteras. Rezó, recurrió a la misericordia de Dios, movilizó la diplomacia pontificia para evitar el conflicto que ya se veía en el horizonte de Europa. Puso todos los medios a su alcance. Suplicó, amonestó con la autoridad de su magisterio a los que representaban el poder político, con el fin de evitar el derramamiento de sangre, invitándolos a encontrar caminos de paz. El mundo cristiano, aterrorizado ante la temible guerra y las desgracias que con ella venían encima, buscaban en él un rayo de esperanza y de luz. Parece que nadie escuchó sus súplicas de paz. Los poderosos de la tierra no escucharon lo que el Papa suplicaba en nombre de Dios. En Europa daba comienzo la Primera Guerra Mundial. 8 naciones movilizaron sus ejércitos. El Papa se sintió solo, como Jesús en Getsemaní. En su corazón participaba de todos los dolores de la humanidad, los que entonces comenzaban a sufrir y los que vendrían más tarde. Detrás de tantos dolores y luchas, descubría el odio despiadado sobre las ruinas de las ciudades y de los templos, la desolación de las casas y la miseria de los campos. Y volvió a denunciar la guerra como la peor de las calamidades, como la máxima negación de la vida. Hizo cuanto pudo para que la terrible guerra no adquiriese un carácter internacional. Esperó contra toda esperanza, pero los hombres no escucharon la voz de este hombre de paz. La guerra hacía estragos. Su último grito de dolor fue la conmovedora
Exhortación a los católicos de todo el mundo, el 12 de agosto. Con la voz implorante y dolorida de su alma de padre y pastor de todos los pueblos, decía: mientras casi Europa entera es arrastrada en el torbellino de una funestísima guerra, en cuyos peligros y consecuencias ninguno puede pensar sin sentirse oprimido por el dolor y el espanto, tampoco podemos dejar de preocuparnos ni de sentir desgarrarse nuestra alma por el dolor más acerbo, pensando en la salvación y la vida de tantos cristianos y tantos pueblos que tenemos muy en lo íntimo de nuestro corazón. En tan graves angustias sentimos y comprendemos que la caridad del Padre y el apostólico ministerio exige de nuestra parte que levantemos las almas a aquel de quien solamente puede venir el auxilio, a Cristo, príncipe de la paz y poderosísimo mediador de los hombres para con Dios. Exhortamos, pues, a los católicos de todo el mundo, a que recurran confiadamente a su trono de gracia y misericordia, precediéndoles con su ejemplo el clero, anunciando en la respectiva parroquia, previa orden de sus obispos, públicas rogativas, a fin de obtener que Dios, movido a piedad, aleje lo más pronto posible las funestas antorchas de la guerra, e inspire a los supremos gobernantes de las naciones pensamientos de paz, no de dolor. Era su última imploración. El sufrimiento del Papa se hacía visible externamente. Parecía que aquel corazón tan grande, que siempre se había alimentado de amor, no podría seguir viviendo. Día y noche acudía a Dios, lloraba y rezaba. Rezaba largamente, olvidado de sí. Decía: daría en holocausto esta pobre vida para impedir la matanza de tantos hijos míos. Tenía el corazón deshecho. Pensaba con inmenso dolor en los seminaristas y sacerdotes de diversas naciones que se hallaban ya en los campos de batalla, luchando unos contra otros. Sólo quienes escucharon sus últimas confidencias pueden formarse una remota idea de lo que sufría aquel corazón tan grande. Con los ojos inmensamente abiertos sobre los terribles hechos, murmuraba con inmensa tristeza: sufro por todos los que mueren en los campos de batalla. Comprendo que esta guerra será mi muerte. Aunque no imprevista, sí fue rápida la enfermedad que le llevaría a gozar de la presencia del Señor y de la paz tan deseada. El 15 de agosto le invadió un malestar general. Pasó las jornadas del 16 y 17 entre la cama y la mesa de trabajo. El 18 fue una alternativa de esperanzas y temores. El 19 por la mañana, la situación se agravó en forma inesperada e inquietante. Poco más tarde, los síntomas de un fin próximo se precipitaban. El Papa, con esa claridad que siempre le acompañó, fue consciente de su gravedad. Sus palabras expresaban lo que vivía. Me pongo en manos de Dios. Esta fue su explicación con una serenidad sobrehumana. Ni una muestra de agitación, ni un lamento. Hacia el mediodía recibió el viático y la extremaunción, tranquilo, sereno, en plena lucidez, con admirable devoción y profunda piedad. Caía tristemente la tarde. La campana mayor de San Pedro, grave y solemne, como un lamento, anunciaba que el Santo Padre agonizaba. Todas las campanas de Roma se unieron con toques profundos, como un sollozo. Todos los corazones se sentían conmovidos y todas las iglesias se llenaron de fieles. Los niños, por quienes sentía tanta predilección, alzaron sus manos y su corazón, pidiendo a Jesús que sanara al Papa. Pero Dios le quería en el cielo. Fue una hora de ansiedad para el mundo. El Papa, dulce y tranquilo,
se extinguía murmurando palabras de intercesión, de holocausto y de misericordia para los pueblos que se desgarraban sin piedad. El último adiós fue para su cardenal, el secretario Merry del Val, que por espacio de 11 años lo había acompañado con una fidelidad inquebrantable, con amor siempre igual, así en los momentos sin relieve de la vida cotidiana, como en las horas grandes de la historia de su memorable pontificado. Cuando el Santo Padre había perdido ya el uso de la palabra, pero conservaba aún la mente en plena lucidez, concentrando toda su alma en una mirada de extrema dulzura, tomó con su mano blanquísima la de su fidelísimo cardenal secretario de Estado, y en un adiós conmovedor y silencioso, le apretó fuertemente, afectuosamente, por largo espacio de tiempo, como si quisiera expresarle todo su afecto y gratitud. Conmovido sonrió a sus hermanas y bendijo a los pocos cardenales y prelados presentes, que no podían contener su llanto. Y entonces señaló al cielo. Era su destino definitivo al que siempre aspiró. En la estancia se respiraba un ambiente de pureza y dulzura. Algo ultraterreno se manifestaba en su rostro. Se adormeció suavemente. Un espasmo. Hizo suavemente la señal de la cruz y unió ambas manos como si celebrara un gran misterio. Antes de amanecer, besando un pequeño crucifijo, el Papa cerraba para siempre los ojos a este mundo y los abría a la visión de aquel cuyo representante había sido en la tierra, Cristo. El médico que le asistía, refiriéndose a la muerte del Papa, exclamó: «No podía ser más serena». En aquel instante, el reloj de la Basílica Vaticana marcaba la 1:15 del 20 de agosto de 1914. Aurora de llanto para el mundo que perdía un Papa santo, que con tanta sabiduría, humildad, mansedumbre y fortaleza había dirigido la Iglesia durante 11 años. A lo largo de los años, él ha estado presente en el corazón de los cristianos. A primeras horas de la mañana, sobre un altar erigido en la misma estancia donde el Papa había fallecido, prelados, familiares y algunos cardenales comenzaron a celebrar la misa. Después todos querían poner sobre él rosarios, medallas y pequeños crucifijos como recuerdo. Desde la tarde del 20 hasta la mañana del 21, el cuerpo del Papa, revestido de pontifical, estuvo expuesto en la sala del trono. Una muchedumbre de personas de todas las clases y condiciones sociales se volcó en el patio de San Dámaso. Invadió las grandes escalinatas y las salas del Palacio Apostólico. Querían orar por el Pontífice Santo, pero también invocar su intercesión en el cielo. La afluencia del público era impresionante. Todos querían estar junto al Papa tan querido. Un prelado italiano escribía a un amigo: «Nos ha abandonado el alma más pura de cuantas habitaban este mundo, enrojecido por la sangre y azotado por la tempestad». Y otro comentaba: «El Santo Padre ha muerto porque se le rompió el corazón». Todo el mundo católico, incluso hasta los mismos adversarios de la Iglesia que habían combatido su pontificado, se inclinaron reverentes ante la memoria de un hombre extraordinario, de un santo. El diario más importante del protestantismo francés declaraba al día siguiente: «Pío X no ha tenido en cuenta jamás aquellos elementos que de ordinario determinan las decisiones humanas. Se ha mantenido siempre en su terreno, el de lo divino, porque siempre se ha inspirado exclusivamente en su fe. Ha sido el testimonio de la realidad, de la potencia y de la soberanía del Espíritu, no temiendo afirmar que nada le falta a la Iglesia para mantenerse viva, para combatir, para vivir, con tal de que sea libre y se conserve siempre lo que es». El periódico Times de Londres escribía:
Todos aquellos que aman la santidad sincera se unirán a la Iglesia católica, que llora en Pío X a un sacerdote, a un gran obispo y a un gran papa. El diario socialista L'Humanité de París se expresaba así: ha muerto el papa. Hay que confesar que fue un gran papa. Su política fue simplicísima. Consistía en restaurar los valores de la fe con firmeza apostólica. Y ha podido desarrollar esta política con autoridad por la sencillez de su alma y por la sinceridad de sus virtudes, que jamás ha puesto nadie en duda. De cualquier modo que se le quiera juzgar, debe decirse que fue un gran papa. Testimonios verdaderamente significativos y, en verdad, nada sospechosos. Y junto a estos testimonios, el luto y la aflicción profunda de los diplomáticos que durante su pontificado estuvieron en relación con Pío X. Su secretario de Estado pudo afirmar: vi a muchos de ellos conmovidos hasta derramar lágrimas. Su testamento refleja bien su vida. Lo tenía escrito desde el 30 de noviembre de 1909. Estas son algunas de sus palabras. Nacido pobre, pobre toda mi vida, y seguro de morir pobrísimo. Recomiendo a la generosidad de la Santa Sede a mis 3 hermanas, que siempre han vivido conmigo, para que les asigne 300 liras mensuales. Ordeno que mis restos no sean tocados ni embalsamados. Por tanto, a pesar de la costumbre contraria, no podrán ser expuestos más que unas horas y después serán sepultados en la cripta de San Pedro del Vaticano. Pero confío que por eso no me faltarán los sufragios de los fieles, que pedirán la paz para mi alma. Dios me sea propicio y me acoja en su infinita misericordia. Cuando a los 2 días de su muerte el pueblo de Roma pudo conocer este testamento, con un sentimiento unánime exclamó: Pío X es un candidato a la gloria de los altares, es un santo. Aquel mismo día, un notable escritor, corresponsal en Roma del Temps de París, telegrafiaba a su periódico diciendo: ese testamento que pone muy en relieve el espíritu profundamente evangélico de Pío X ha producido enorme impresión, que ha tenido su manifestación grandiosa en la Basílica Vaticana, cuando toda Roma se ha arrodillado en torno al cadáver del Papa Santo, invocándolo en alta voz: San Pío X, rogad por nosotros. En Roma he visto otras veces ceremonias conmovedoras, pero nunca contemplé un espectáculo tan grandioso e impresionante como el movimiento y el grito de esa inmensa multitud que aclamaba, sin distinción de clases ni partidos, a un papa que acababa de morir. El pueblo, con su seguro instinto, lo ha proclamado ya santo. El 23 de agosto de 1914, el cuerpo del humilde y gran papa, acompañado por el llanto y la admiración, descendía a las grutas vaticanas, donde él había solicitado reposar. En aquel momento, un monseñor del Vaticano afirmaba: si Pío X ha muerto, vive en la memoria y en los fastos de la Iglesia y del pontificado romano. No me cabe duda de que esta zona de las grutas vaticanas no tardará mucho tiempo en convertirse en santuario y meta de piadosas peregrinaciones. La Iglesia es fecunda en santos. Dios sabrá glorificar ante la faz del mundo al Papa que ciñe la triple corona de la pobreza, de la humildad y de la mansedumbre. Acertada síntesis de la vida de Pío X y profecía nada arriesgada, que se vio cumplida cuando las grutas vaticanas se convirtieron en templo y la tumba en altar de gloria. Muchos ya en vida, sin duda impresionados por esa personalidad serena con la que transparentaba el amor del Señor, y que él hacía tan concreto y cercano a todos, no dudaban en llamarlo Papa Santo. Con su característica sencillez y humildad,
sin dejarse impresionar por tal calificativo y haciendo uso de un juego de palabras, respondía con mucha naturalidad a quienes así lo llamaban, que se equivocaban por una letra. No Papa Santo, decía él, sino Papa Sarto. Lo cierto es que a su santidad Pío X se le atribuyeron ya en vida muchos milagros. Asimismo, testimonios abundantes concordaban en afirmar que tenía el don de penetrar en lo más secreto de los corazones humanos y de ver lo que en ellos había. El 14 de febrero de 1923 se introducía su causa de beatificación, iniciándose un largo y exigente proceso que duraría hasta el 12 de febrero de 1951. En aquella fecha memorable, el censor, quien hacía las veces de fiscal, se arrodillaba a los pies de su santidad Pío XII para certificar que, terminado el rigurosísimo proceso, podía pasarse a su beatificación cuando su santidad así lo dispusiese. Estas fueron las emotivas palabras que, al terminar su informe, pronunció el censor. Permitidme, pues, Beatísimo Padre, que, postrado humilde a sus pies, añada también mi petición, yo que procuré cumplir fielmente el cargo de censor que se me había encomendado. Impulsado por la verdad, juzgo saludable y oportunísimo, y lo confieso abiertamente, que este ejemplo puesto auténticamente en el candelabro ilumine con el multiforme esplendor de sus virtudes no sólo a los fieles, sino también a los que viven en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y los atraiga y conduzca al reino de la verdad, de la unidad y de la paz. El 3 de junio de 1951 fue beatificado por Pío XII. Sus restos incorruptos fueron trasladados a la Basílica de San Pedro, bajo el altar de la Capilla de la Presentación, donde están expuestos a la veneración de los fieles. En su epitafio se lee: su tiara estaba formada por 3 coronas: pobreza, humildad y bondad. A los 40 años de su muerte, 3 años después de su beatificación, Pío X fue elevado a los altares el 29 de mayo de 1954. Y de este modo podemos decir, su ardiente deseo de instaurarlo todo en Cristo se prolonga por su luminoso testimonio de vida y por su intercesión, por este y los siglos venideros. El secreto de su santidad fue la fe. Porque se movía en el mundo de la fe, podía estimar en su justo valor el estado del mundo y medir la gravedad de los errores que le amenazaban. De aquí el significado de sus reprobaciones contra los desvaríos espirituales que han determinado el estado calamitoso en que se encuentra hoy el mundo. Como ya vimos, uno de esos desvaríos lo constituye la guerra contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia, llevada a cabo particularmente en Francia por el gobierno masónico de Combes. Frente a un gobierno empeñado en crear una Iglesia y un episcopado nacional, Pío X se yergue como un gigante en toda la majestad de su soberana autoridad y pronuncia el non possumus. El gobierno rompe relaciones con la Iglesia, se incauta de sus bienes, prohíbe todo acto de culto en las escuelas, en el ejército y en todos los establecimientos públicos, y niega en absoluto a las congregaciones religiosas el derecho de enseñar. Pío X, en su encíclica Vehementer del 11 de febrero de 1907, reprueba y condena la ley votada en Francia de separación de la Iglesia y del Estado. Más peligrosa que la acción de los enemigos de fuera, lo es siempre la de los enemigos de dentro. Pío X va a proceder con toda energía para conjurar el mal, tan frecuente entonces como ahora en los medios católicos, de acomodar la doctrina y la acción social política a los requerimientos del siglo. Gobernó la Iglesia católica con mano firme, en una época en que ésta se enfrentaba a un laicismo muy fuerte, así como a numerosas tendencias del modernismo en los campos de los estudios bíblicos y la teología. Introdujo grandes reformas en la liturgia y facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística. Permitió la práctica de la comunión frecuente
y fomentó el acceso de los niños a la comunión eucarística. Promovió mucho el estudio del catecismo y ordenó la confección del Código de Derecho Canónico para reunir y unificar la legislación eclesiástica hasta entonces dispersa. A la actuación valiente de los santos no les faltan quienes quieren oponerse a sus enseñanzas. Pío XII no se contentó con defender a Pío X y a sus ilustres colaboradores cuando fue atacado por la firmeza de sus directivas espirituales, sino que hizo el elogio positivo de sus cualidades extraordinarias con estas palabras: con su mirada de águila, más perspicaz y más segura que la corta vista de miopes razonadores, veía el mundo tal como era, veía la misión de la Iglesia en el mundo, veía con ojos de santo pastor cuál era su deber en el seno de una sociedad descristianizada, de una cristiandad contaminada, o al menos acechada por los errores de la época y por la perversión del siglo. Podría sernos de gran utilidad aplicar las enseñanzas de Pío X a la situación de grandes sectores de nuestra sociedad. Un gran historiador, hablando de los desafíos del momento actual, dice: la Iglesia ha de afrontar un desafío proveniente del entorno social del primer mundo, y que se manifiesta en una ofensiva hecha de laicismo, de indiferencia, de relativismo y de evolucionismo materialista. Pero a su vez, los católicos han de ser conscientes del gran desafío que les plantea actualmente Dios, y del que depende en buena medida la futura historia de la Iglesia: su conversión en auténticos discípulos de Jesús, en cristianos con todas las consecuencias. Los primeros cristianos constituyen un admirable ejemplo de una fidelidad heroica que condujo a la renovación del entorno y al nacimiento de la sociedad cristiana. Esta es la solución a los desafíos de nuestro tiempo que nos señala el gran pontífice: santidad de vida e integridad de doctrina, recta concepción del ordenamiento económico-político de la ciudad, prudentes pero progresivas y efectivas reformas que eliminen las injusticias sociales. Estas son algunas de las condiciones inseparables para restaurar la ciudad católica. Desgraciadamente, en nuestro tiempo se ha confundido de manera inexplicable la reforma de las injusticias con el izquierdismo económico-político, y se ha querido bautizar esa confusión con un sentimentalismo evangélico, sucedáneo de la caridad. El mérito excepcional de San Pío X consiste precisamente en que, siendo él una lumbrera ardiente de auténtica caridad, estableció las condiciones para que, sin confusión, se adjudicasen las justas partes que se deben a la verdad y a la justicia. La vida y escritos de San Pío X pueden iluminar y ayudarnos a discernir tantas situaciones de nuestra sociedad y responder con valentía a los desafíos de nuestro tiempo.